¿Qué tal, amigos? Queremos saludarle en este día para compartir con vosotros una verdad muy grande que nosotros todos debiéramos saber. ¿Por qué todos no se salvan? ¿Cómo quisiera que se salvaran nuestros familiares y amigos? Y por eso están estos mensajes, para poder encontrar la salvación en la verdad bíblica. Ya, en primer lugar, queremos decir que todos somos hijos de Dios por creación, pero para ser salvos debemos ser hijos de Dios por redención. Entonces, hay una gran mayoría que ha nacido y que el Señor los llena de bendiciones en este mundo, porque a pesar que no están en la redención de Dios, el Señor le da el sol, le da el trabajo, le da la vida, le da salud, y aquellas personas no pasan de muerte a vida. Así está escrito. Ahora, ¿por qué? Porque la vida eterna se perdió en el Edén. Entonces quedamos como hijos de Dios por creación. Pero para ser salvos debemos ser por redención. ¿Qué debo hacer? Mi nombre está inscrito en el libro en el cielo. Un maestro que enseñaba y era reconocido en el concilio en Israel no tenía su nombre inscrito en el cielo. Al no estar registrado en el libro de la vida, no somos herederos del reino celestial. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Señor dejó registrado aquello en Romanos 3:23. El Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están fuera de la gloria de Dios. Están destituidos. ¿Por qué? No han aceptado la redención. Y en el versículo 24 le dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Dios mismo da la solución. Que en forma gratuita la persona puede ser salvo y puede pasar de hijo de Dios de la creación por hijo de Dios de la redención. ¿Debemos hacer algo entonces para alcanzar la salvación? La mayoría dice no, porque es gratis. Sí, pero yo les digo que sí, tenemos que hacer algo. Te voy a mostrar un solo ejemplo. Porque sí es gratuita, pero si rechazamos el regalo, de nada nos sirve la gratuidad. Si alguien nos ofrece un regalo y lo rechazamos, no solo lo perdemos, sino que hacemos sentirse muy mal a quien lo ha dado. Mientras estemos vivos, hay solución para los destituidos de la gloria de Dios. Esta fue la pregunta que se hacía un hombre y maestro religioso en Israel. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y fue de noche a consultarle a Cristo, el Señor. El Señor le dijo, esto queda registrado en Juan, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer aquí. De cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor le quiso aclarar y dejar muy claro, y le repite 2 veces. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 4 dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le vuelve a señalar lo que debemos hacer. Este mensaje no fue solo para Nicodemo, es para cada uno de nosotros. También para ti. La respuesta es categórica. En el versículo 5 se dice eso. Le vuelve a decir el Señor, de cierto te digo, que el que no naciese de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, yo debo entrar, para entrar al reino de Dios, debo aceptar que sea bautizado no tan solo en agua, también en espíritu, para poder entrar allí. El Señor es claro, no puede entrar en el reino de Dios. Pregunta, ¿qué es nacer de agua y de espíritu? Cristo el Señor nos da su propio ejemplo, siendo Él la redención, se hizo siervo. Entonces el ejemplo de Cristo hay que seguir sus pisadas, seguir sus pasos, y así pasamos de muerte a vida. Así pasamos de hijo de Dios por creación a hijo de Dios por redención. Mira lo que nos deja de registrado el Señor en Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Al Jordán es el río Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba. Jesús no había pecado, era
El bautismo era para perdón de pecado, pero Jesús nunca pecó. Sin embargo, fue a pedir el bautismo para dejarnos un ejemplo claro. Es su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y fue a Juan. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? El Señor le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, la injusticia más grande que se puede hacer es no seguir los pasos de Cristo y perderse. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros y le rechazamos todo su sacrificio. Entonces le dejó, dice. Ahora entendió Juan que Cristo se había hecho hombre y como hombre había nacido en un mundo destituido, pero ahora al bautizarse él tenía que recibir ahora como hijo de Dios por redención, a pesar que él era la redención, el ejemplo que nos dejó el Maestro. En el versículo 16 dice el Señor: después que fue bautizado subió luego del agua, porque estuvo bajo el agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Te das cuenta lo que ocurrió? Jesús estuvo bajo el agua, porque la palabra bautizar significa sumergir. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira, algo sobrenatural. Escuchan la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, porque él era Hijo de Dios, en quien tengo complacencia. Con este ejemplo sabemos cómo pasamos de Hijo de Dios por creación a Hijo de Dios por redención. Aquí vemos la obediencia de nuestro Salvador. Él fue a pedir el bautismo. Nadie lo llevó. Nadie lo invitó. Él sabía que tenía que hacer ese paso para pasar, para que la redención tuviera efecto, el cual fue por inmersión, sepultado. Porque el bautismo es por inmersión, porque se asemeja a la muerte, y cuando una persona muere la sepultan, pero después se levantan, dando a entender que Cristo al final del tiempo a todos aquellos muertos que mueren en él los va a levantar. Y a la vez hubieron dos manifestaciones. ¿Cuáles fueron? Veamos estas dos manifestaciones que ocurrieron sobrenatural cuando Cristo se bautizó. El Espíritu Santo, en forma de paloma para que todos lo vieran, se posesionó sobre Cristo, el Señor. Mas se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, todas esas dos manifestaciones. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Y si nosotros seguimos los pasos del Señor, ocurrirá lo mismo? ¿Habrá una manifestación? ¿El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros? Sí, hermanos y amigos. Lo que le ocurrió al Señor, le ocurrirá a usted, hermana y hermano. Eso queda registrado en una parte, la primera parte del Espíritu Santo, en Mateo 28, 19, 20, donde Cristo entregó la gran comisión a sus discípulos, después que Él había resucitado de los muertos. Y le dice de esta forma en el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí recibe la persona el Espíritu Santo. Así como Cristo lo recibió, así también lo recibe en el bautismo por inmersión cuando es sepultado. En el versículo 20 dice lo que tiene que hacer la persona. Dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a estar con aquella persona que se bautizó. Hasta el fin del mundo lo va a acompañar el Señor, para que tenga vida eterna. Pero alguien puede decir: bueno, entonces yo voy a ir a pedir el bautismo donde lo hagan por inmersión y voy a ser sepultado y me voy a quedar. Pero si ahí no te enseñan todas las cosas, el Señor dejó bien claro: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo toma posesión del creyente. Tú lo ves, lo que ocurrió, porque lo bautizaron en ese nombre. También es proclamado como Hijo de Dios, siendo Cristo el Señor quien lo hace. Mire, cuando Cristo fue bautizado lo proclamó el Padre. Se oyó la voz del Padre. Ahora, cuando una persona se bautiza y dice: yo he cometido pecado, el Señor me quiere limpiar de estos pecados, quiero tener vida nueva, y entonces se bautiza, es sumergido, se levanta en vida nueva. ¿Y quién lo proclama? Mira, te voy a mostrar lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis 3:5. Dice el Señor: el que venciere el pecado será vestido de vestiduras
blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, porque no está escrito ese libro para que cualquiera borre ese nombre. Ese libro está en el cielo. Lo escribieron allí el nombre, le pusieron un nombre nuevo a la persona. Y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre. Eso lo está diciendo el Señor. Y delante de sus ángeles. Así que esa confesión que recibió Jesús cuando Él fue bautizado, también hay una confesión, ahora la hace el Señor Jesucristo en el cielo por aquella persona que se acercaba a Él y ha querido seguir sus pasos. Entonces, te quiero hacer una pregunta, amigo y amiga. ¿Tu nombre ha sido anunciado en el cielo? Te puedo enviar estudios bíblicos para que conozcas al Señor por intermedio de su palabra, para que sepas las cosas que el Señor te dice que hagas y que vivas. Así puede pasar el ser humano de muerte a vida, de hijo de Dios por creación a hijo de Dios por redención. Que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia. Bendiciones, creyentes en Cristo. Bendiciones.